En esta ocasión vamos a hablar de los padres fundadores de la sociología. Bueno, primero habría que explicar por qué estos personajes se consideran como los padres fundadores. En realidad de lo que se trata es que su trascendencia o los estudios que ellos realizaron siguen vigentes aún en la actualidad y es por eso que se les considera los fundadores. En esta ocasión tomamos a Augusto Comte, Carlos Marx, Max Weber y Émile Durkheim. Cada uno de ellos hizo una aportación diferente a la sociología. Aquí les puse un breve resumen que pueden ustedes consultar, pero vamos a comenzar nuestra explicación del día de hoy desde este punto. Augusto Comte. Bueno, Comte es considerado el padre de la sociología porque fue el primero en que la designó o la mencionó con este nombre, sobre todo porque él tiene un pensamiento de tipo positivista y él plantea que hay un mundo real que debe ser estudiado a través de los científicos, a través del método científico, debe ser descubierto y debe ser mostrado. Bueno, Comte decía que los pensadores positivistas se plantean o se preguntan las cuestiones que existen con el objetivo de averiguar cuál es el verdadero estado de las cosas y poder darlo a conocer mediante sus teorías científicas. Ahora, la idea básica del pensamiento de Comte es que todas las ciencias se encuentran jerarquizadas. Él decía que existe un orden para las ciencias. Primero se encuentran las matemáticas porque estudian los conceptos abstractos de los fenómenos. Luego estaría la mecánica, la física, la biología y en la parte más alta de la pirámide se encontraría la ciencia que estudia la sociedad, que en ese entonces se denominaba física social, pero que luego pasó a llamarse sociología. Esto quiere decir que él quería reordenar la sociedad, que se encontraba alterada luego de un gran periodo de cambios y transformaciones, primero por la Revolución Francesa y luego por la Revolución Industrial. Entonces él decía que todo podía ser explicado por medio de la sociología y que ésta debería convertirse en una religión de tipo laica. Comte es muy importante porque él plantea una ley de los tres estadios. Esta ley compara el desarrollo de la humanidad o de la sociedad con el desarrollo de un ser humano, cómo va madurando a través del tiempo. Entonces dice que en un primer momento tenemos el estadio teológico. Este va a ser el punto de partida para los otros dos estadios y en este la mente humana lo que está buscando es explicar el origen de las cosas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de seres o de fuerzas sobrenaturales e invisibles. Aquí estamos hablando de sociedades principalmente de tipo agrícola, en las cuales la unidad básica en lo político y en lo económico lo constituye la familia. Esta sociedad se caracteriza principalmente porque es de tipo militar, es autoritaria y tiene una presencia muy fuerte de control social. El segundo estadio, que es el estadio metafísico, Comte lo define como el menos importante porque solo constituye la transición entre el primer estadio y el tercero, que veremos un poquito más adelante. Es de carácter transitorio, es decir, no es permanente. Y los fenómenos se explican desde ideas abstractas. Funcionan como abstracciones, es decir, conociendo el concepto, sabemos que las cosas existen aunque no podamos verlas y esto va a reemplazar a los seres sobrenaturales que existían antes. La autoridad civil, el Estado y el poder se van a fortalecer en esta etapa frente a los poderes espirituales. Aquí hay un periodo de crisis y de grandes revoluciones que van a dar paso más adelante a la tercera etapa de evolución en la que hay un progreso por parte de la humanidad. Esta tercera etapa la constituye el estadio positivo. ¿De qué se trata esto? Bueno, es el último avance de la humanidad según Comte. Las personas ya abandonan la idea de buscar el origen de las cosas y empiezan a buscar cómo se relacionan los sucesos entre sí. Aquí se han dejado pues un poco de lado las fuentes de explicación abstractas y también las fuentes de explicaciones misteriosas o sobrenaturales. Entonces empieza a haber una búsqueda
de las leyes de la naturaleza que van a gobernar los fenómenos y se empiezan, como les mencionaba hace un momento, a establecer relaciones entre los hechos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace a partir de la observación de los fenómenos y de la medición. Entonces comenzamos como humanidad a liberarnos un poco de los mitos antiguos y a entrar en una etapa que se considera positivista. Bueno, en el caso del segundo autor se trata de Carlos Marx. Carlos Marx también debe ser considerado uno de los padres fundadores de la sociología, aunque él como tal no es un sociólogo puro. Es un filósofo, en parte sociólogo, en parte economista, y también es un hombre de acción porque es un hombre que participa de los hechos de la historia en la época en que él vivió. Hay una parte de su trabajo que se puede considerar como filosófica, hay otra parte de su trabajo que se considera como económica y también podemos encontrar trabajos sociológicos dentro de su trabajo. En la sociología vamos a ver la importancia de Marx porque él habla de conceptos muy importantes como es el concepto de clase, de la alienación, del individuo, de la ideología o de la división del trabajo, que hasta el día de hoy son abordados por los sociólogos, especialmente por los que son influenciados por Marx. Dos conceptos muy importantes de los que vamos a hablar en esta sesión son el concepto de alienación y el concepto de clase social. En primer lugar, tendríamos que reconocer qué es esto de la alienación. Bueno, es un concepto que se va a volver muy popular incluso después de Marx y lo van a estudiar muchos sociólogos y van a dar diversas definiciones. Nosotros nos vamos a quedar con la definición de Marx. Marx dice que la alienación es el resultado de la separación del hombre del fruto de su trabajo. En unos minutitos más vamos a ir entendiendo de qué se trata esto. Bueno, lo más importante para él es que el hombre se separado del proceso de trabajo que produce. Es decir, yo produzco algo, pero no puedo conservar ese algo, sino que tengo que separarme de ello. Entonces, de esta separación va a adquirir importancia el sistema de dos clases. Tenemos un sistema considerado capitalista, en el que los que tienen dinero pues emplean a los trabajadores y al momento de emplear a los trabajadores se apropian de su tiempo de trabajo y se vuelven propietarios tanto de los medios de producción como de los productos que obtienen. Los trabajadores entonces se encuentran obligados a vender su fuerza de trabajo a los capitalistas y entonces esto hace que las relaciones naturales entre ambas clases se encuentren rotas. Bueno, en una sociedad capitalista, esto me parece sumamente interesante, dice Marx que los trabajadores se encuentran alienados, porque en esta sociedad los trabajadores no trabajan para sí mismos o para satisfacer sus necesidades básicas, sino que trabajan para otros, para los que son los dueños de los medios de producción, y ellos a su vez les pagan un salario que les permite sobrevivir, únicamente sobrevivir. Entonces, es el capitalista quien decide qué se hace con la actividad y los trabajadores se encuentran separados de la misma actividad que ellos realizan. Marx considera que el trabajo no es un proceso satisfactorio, sino que es un proceso monótono e idiotizante, que tiene solo un propósito, orientado a ganar dinero para poder sobrevivir. Además, hay una alienación del objeto de esas actividades, es decir, del producto mismo. El producto que yo produzco, valga la redundancia, no me pertenece. Le pertenece en sí a la persona que paga mi salario. Y entonces él puede hacer con este producto lo que desee y venderlo como desee. Yo no tengo un control, yo no percibo realmente lo que realizo a través de mi producción, sino que percibo una mínima parte de lo que ese producto va a hacer o va a generar al momento de ser vendido. En una sociedad capitalista,
también nos encontramos alienados o separados de los demás trabajadores y eso nos vuelve muy competitivos. Marx dice que las personas desearían trabajar en cooperación y colaboración, pero que esto no es posible porque cada quien tiene que hacer el mejor trabajo que pueda de tal modo que siga agradando al capitalista, al patrón, al que tiene el dinero. Esta situación hace que los trabajadores compitan entre ellos para ir desarrollando una productividad máxima y así, pues como mencionaba, agradar a los jefes. Finalmente, dice que los trabajadores también se encuentran alienados de su potencial humano, es decir, no logran desarrollar todo lo que ellos son capaces de hacer, sino que son simples máquinas que están desarrollando un proceso para seguir manteniendo al sistema capitalista. En resumen, Marx dice que el ser humano en esta sociedad capitalista no se reafirma, sino que se niega, no se siente satisfecho, sino que es infeliz, no desarrolla su energía mental y física, sino que mortifica su cuerpo y arruina su mente. Bueno, también habla de la clase social. Para este autor, la clase social es una forma de expresarse de los modos de producción social, ya que esto va a definir cuántas clases sociales existen. Él habla de una clase que es la clase capitalista y está representada por la burguesía, que son los propietarios de los medios de producción. Y por otro lado está el proletariado, compuesto por aquellos que no tienen medios de producción, pero que venden su fuerza de trabajo dentro del mercado. Las clases entonces se van a relacionar entre sí y de la existencia de una depende la existencia de la otra. Esto genera un problema porque lo que es ventajoso para la burguesía, lo que hace que la burguesía se vuelva cada vez más rica, es desventajoso para los intereses del proletariado. Entonces Marx considera que mientras unos se vuelven más ricos, otros se van volviendo más pobres y esto inevitablemente va a hacer que las clases sociales terminen enfrentadas. Para Marx, lo más preocupante es que la clase que domina los procesos productivos, es decir, la burguesía, no domina solamente eso, sino que también domina la esfera política, la esfera religiosa, la esfera cultural, etc. Y se hace lo que se conoce como una falsa conciencia de la situación de clase que va a detener el curso o el avance de la historia. Gracias, chicos, que tengan buen día.